Bueno, un saludo cordial para todos los compañeros y para el ingeniero Fabio Merchán. En la presente exposición vamos a mostrar el mecanismo de Watt. El grupo está conformado por Fabián Aldana y Nicolás Guatibonza. El contenido de la exposición vamos a tratar lo que es el desarrollo del mecanismo, su historia, características cinemáticas, tipos de nodos y pares cinemáticos, sus tipos de eslabones, aplicaciones en la industria y su correspondiente manufactura. Para el desarrollo de mecanismo, el enlace de Watt fue inventado por James Watt originalmente para su uso en máquinas de vapor. James Watt creó un tipo de enlace mecánico el 19 de enero de 1736, en el que el punto de movimiento central del enlace está obligado a viajar en una aproximación a una línea recta. En la imagen de la derecha podemos observar el primer diseño que realiza James Watt en cuanto a su mecanismo de 3 barras. Uno de los problemas que ocuparon a los ingenieros de finales del siglo XVIII y de buena parte del siglo XIX consistía en hallar un mecanismo capaz de garantizar que las fuerzas sufridas por el vástago del émbolo de los motores de vapor al entrar y salir del cilindro fuesen perfectamente paralelas a su dirección de movimiento. A falta de este mecanismo, la biela PQ que conecta el vástago o corredera del émbolo con el volante empujaría la corredera hacia los lados, y esto provoca un desgaste rápido del cojinete montado en ese. Es por esto que James Watt crea una de las primeras soluciones prácticas en 1784 y se basa en un trapecio isósceles articulado, donde Watt se valió de dos largueros AD y BC y de un travesaño AB mucho más corto. Si los puntos D y C son fijos, lo que equivale a anclarlos mediante una cuarta barra de C, aunque AB se desplace distancias importantes de la posición mostrada, el punto medio P parece describir una línea recta. La palabra parece es adecuada, pues al construir un modelo de esta articulación y trazar la trayectoria de P para todas las posiciones que el montaje pueda adoptar, pronto saltan a la vista sus limitaciones. No obstante, este montaje fue ampliamente utilizado y James Watt lo consideró su logro más importante. En la imagen de la derecha podemos observar lo que fue el diseño y la solución que propuso James Watt para el mecanismo, pues como se repite de Watt en cuanto a la máquina de vapor. Este consta pues de la articulación de Watts con una respectiva biela al volante, la arandela que ancla estas barras, el vástago del émbolo y la rendija del vástago. Esta máquina se conoce como la máquina tractriz de Waterhill. Para las características cinemáticas, el mecanismo de Watt se basa en un sistema compuesto por 3 barras articuladas. 2 de estas barras son exactamente iguales y están colocadas a los laterales, y la tercera barra, conocida como barra central, es la encargada de unirlas. Esta barra es significativamente de menor tamaño. Los extremos exteriores de las barras, que son más largas, se encuentran articuladas con 2 puntos fijos, lo que se conoce como tierra. Para los tipos de nodos, como se puede observar en la imagen, el punto medio E del segmento medio AD traza una figura de 8 con 2 segmentos casi rectos alrededor de la cintura del dígito 8. Para el mecanismo de Watt, el tipo de nodo implementado se conoce como articulación de pasador. Este nodo solo permite un movimiento de rotación relativa entre estos dos eslabones. Para los tipos de eslabones, este es el número de nodos que contiene un eslabón. Entonces se pueden tener tanto eslabones binarios que contiene 2 nodos como eslabones ternarios que contiene 3 nodos. También se pueden tener obviamente los eslabones cuaternarios, que son los que componen 4 nodos. Para el mecanismo de Watt en específico, se tienen 3 eslabones binarios, como se puede observar directamente en la imagen en la parte inferior. Longitudes. Para obtener un óptimo rendimiento del mecanismo de una aproximación de línea recta, los eslabones A y B
son de la misma longitud y mucho mayor a los de la barra C, que la barra C es la más corta y es la barra central la que nos va a enseñar el dibujo, la trayectoria de línea recta. Grados de libertad. Entonces, teniendo aquí el mecanismo, está compuesto de 3 barras más la tierra. Entonces, esto nos quiere decir que tenemos cuatro barras y está compuesto con 4 juntas. Esto nos hace, en la ecuación, dar 1 grado de libertad. Bien, para las aplicaciones del mecanismo de Watt incluyen duplicar la potencia de un motor de pistón al permitir que 2 pistones se conecten a una sola viga, y en suspensiones de automóviles permite que el eje de un vehículo se desplace verticalmente, evitando el movimiento lateral. Actualmente se desarrolla y se implementa para el modelo de Ford Everest, la camioneta Ford Everest. Acá podemos encontrar lo que es la configuración del mecanismo típico de Watt, en donde pues tenemos los dos eslabones, más el eslabón central, que sería pues el pivote, donde iría directamente ligado a lo que sería la barra central. Otra aplicación en la industria también se encuentra en los motores Crossness, desarrollados en el año de 1865. Estos motores tienen una barra de pistón de baja presión, donde utiliza el mecanismo de movimiento paralelo convencional, mientras que para las presiones alta e intermedia, la varilla que conecta en el final de la viga, Esto debido a que no había ningún requisito para reducir el espacio ocupado. En la imagen de la derecha, inferior derecha, podemos mostrar lo que es otra aplicación en la industria, que sería en los trenes, directamente en la industria de ferrocarriles. Bueno, para el proceso de manufactura, primeramente se realizó una pequeña simulación en Working Mode, se elaboraron los 3 eslabones más la tierra. Seguidamente de esto, se unieron conjuntas y pues finalmente le damos un movimiento, como se puede visualizar ahí. Entonces, para el modelo CAD que se representó, se elaboraron las piezas. También se hizo el ensamble, todo esto se hizo en el módulo de CATIA. Después de haberse ensamblado, pues tenemos aquí la visualización de cómo quedó nuestro mecanismo ensamblado con un eje para poder mostrar la aplicación que tiene este mecanismo. Entonces, ahí le estamos dando un movimiento al eje y nos puede mostrar ahí que el movimiento de este mecanismo es funcionable y nos puede presentar muy buenas aplicaciones en comportamiento de aquello. También se puede observar en la imagen cómo el movimiento del mecanismo de Watt es, como se mencionaba anteriormente, casi lineal, casi recto, lo que describiría perfectamente el tipo de mecanismo. Bueno, para el prototipo se elaboró primeramente en un plano XY de CATIA las medidas de los eslabones. Seguidamente esto se convirtió, este archivo, en un archivo PDF, porque la máquina que corta a láser lee estos archivos o estas líneas en un archivo PDF. Después de montado el archivo PDF en la máquina, se obtuvo ya los cortes. Aquí ya tenemos los cortes que se obtuvieron a través del cortado láser. Se compraron unos tornillos. A los orificios que tenía nuestro mecanismo nos tocó hacerle una pequeña
pequeños, agrandar los orificios, ya que los tornillos que habíamos adquirido eran un poquito más grandes, entonces para que pasaran y pues la tolerancia fuera un poquito más alta para el movimiento de aquí. También se pulió una parte del eje, ya que los tornillos chocaban con esta forma y no nos dejaban hacer el óptimo movimiento del mecanismo. Aquí finalmente ya tenemos nuestro mecanismo ensamblado con los tornillos puestos que se utilizaron como juntas. Y tenemos aquí el movimiento final de nuestro mecanismo. Ahí se puede observar que el mecanismo funciona correctamente y tiene aproximadamente un movimiento en línea recta. Muchas gracias a todos por la atención prestada.